clasifique el siguiente listado de materia como mezcla homogénea, mezcla heterogénea o sustancia pura. El primer literal que nos presenta el ejercicio de este listado de materia es el alcohol etílico. Nos brinda también la fórmula química o estructura química de esta materia. Ahora, para poder clasificar de forma correcta, hay que recordar el concepto de sustancia, de mezcla. De igual manera, dentro de la mezcla, ya sabemos, se puede clasificar como mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Entonces, debemos de recordar el concepto de estos términos. Bien, vamos. Para el caso, el alcohol etílico es la primer tipo de materia que hay que clasificar. Recordemos el concepto de sustancia pura. Es una forma de la materia que tiene composición definida. Es una composición constante. ¿Qué significa eso? Que es 100% ese tipo de identidad química. En este caso, vemos que para nuestro literal A, nos dice aquí alcohol etílico. No tenemos otro ingrediente más, por lo tanto, definimos que este es 100% alcohol etílico. Eso implicaría que es una composición definida y constante. También, dentro del concepto de sustancia pura, es que tiene propiedades distintivas. ¿Qué propiedades distintivas tiene el alcohol para el cual clasifique que es esta sustancia y no otra? Por ejemplo, si tuviéramos un recipiente con alcohol etílico y con agua, podemos fácilmente identificar por las propiedades cuál de estos recipientes tiene el agua y cuál tiene el alcohol, ya que tiene propiedades, estas sustancias tienen propiedades diferentes y distintivas, ¿no? Ya conocemos nosotros las propiedades del alcohol. En este caso, es el olor característico que presenta, es un líquido volátil, eso significa que se vaporiza con facilidad y es un líquido inflamable. Por lo tanto, tiene características o propiedades que distingue que es alcohol. Por lo tanto, el concepto de sustancia encaja a la perfección para este tipo de materia. Entonces, nuestra clasificación para este literal A va a ser sustancia pura. Clasificaríamos al alcohol etílico como sustancia pura. Ahora, ¿por qué no lo estamos clasificando como mezcla? Bien, recordemos el concepto de mezcla. Para este caso, las mezclas es una combinación de dos o más sustancias. Si bien es cierto, dentro de la fórmula podemos notar acá que la estructura está formada por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Pero el concepto de mezcla nos dice que es una combinación de dos o más sustancias en las que se conservan sus propiedades. Ya dijimos las propiedades del alcohol, ¿no? Las estuvimos enunciando, pero esas propiedades son diferentes a las propiedades que tienen elementalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Por ejemplo, el olor característico del alcohol no es igual al olor del carbono elemental, al hidrógeno, al oxígeno. Por lo tanto, eso implicaría que no están conservando estas propiedades. Entonces ahí el concepto no encaja, no puede ser una mezcla, dado que podemos ver que sí hay combinación de átomos, pero no en función de una mezcla. Entonces, por este caso, no podemos clasificar este tipo de materia como una mezcla. Además, podemos notar acá que cuando nos brinden una fórmula química, entonces eso corresponde también a una clasificación de un compuesto a través de una sustancia pura o una molécula. Siguiente literal, la mayonesa. La mayonesa, este es otro típico ejemplo que más de alguna vez nos hemos encontrado en nuestro día a día. La mayonesa está formada o está compuesta por varios ingredientes. Sabemos que se le puede aplicar huevo, aceite, jugo de limón, sal, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos por el concepto de mezcla, es la combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades. Entonces, claramente, estamos combinando más de dos ingredientes, digámoslo así. No es una sustancia, ya que las características de cada uno de los elementos pues se están conservando en ella. Así que para este caso, la clasificación que vamos a tomar de la mayonesa es una mezcla. Ahora, podemos clasificarlo como mezcla homogénea o mezcla heterogénea. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea? Es la distinción. Esto es a través de una distinción visual, una composición uniforme y una composición no uniforme. O, dicho de otra manera, se observa una sola fase o más de dos fases. En este caso, si yo observo acá la muestra,
acá logro observar una sola fase, no logro observar la parte aceitosa o la parte donde está el limón, etcétera. Entonces, observo una sola capa. Por lo tanto, la clasificación correcta para este tipo de materia es una mezcla homogénea. No lo puedo clasificar como sustancia, ya que está claro que aquí no tiene composición definida. O sea, no es 100% mayonesa, no existe este tipo de materia en la naturaleza, ¿sí? Ya que esta tiene un porcentaje de huevo, un porcentaje de aceite, un porcentaje de jugo de limón, un porcentaje de sal. Por lo tanto, no es 100% un tipo de materia, sino que es una combinación de ingredientes o de sustancias. Por eso se clasifica como mezcla y homogénea, porque a través de la distinción visual aquí solo se percibe una sola capa. Siguiente ejercicio, el bronce. Ok, para esto podemos apoyarnos de la tabla periódica y podemos buscar este tipo de materia en la tabla periódica, de manera que si existiera de forma elemental, podemos clasificarla como sustancia. La lógica fuera que esto pareciera ser que es un elemento químico, pero si nosotros buscamos bronce en la tabla periódica, no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, no es un elemento. Entonces no lo puedo clasificar como sustancia. Pero puede ser un compuesto. Bueno, veamos de qué está formado el bronce. El bronce es una aleación. ¿Qué significa una aleación? ¿Qué es una aleación? Una aleación es una combinación de metales. Ahora, ya vamos a ver qué tipo de metales estamos combinando para poder formar este tipo de materia. El bronce se forma si combinamos los siguientes elementos. Si combinamos cobre, símbolo químico Cu, con estaño. La combinación de estos elementos nos brinda este tipo de sustancia. Entonces, la posibilidad es que sea un compuesto. Ahora, veamos la definición de compuesto. Es la unión de dos o más sustancias, pero a través de una acción química, que significa que hay una reacción química en ellas. Y por ende, las propiedades de estas sustancias que se unen, cuando se genera el nuevo producto, no se conservan, ya que hay una acción química. Pero para el caso del bronce, sí se distingue o si se conservan estas propiedades. ¿Cómo podemos saber también qué es una mezcla? Porque las mezclas se separan a través de métodos físicos. Si yo quisiera separar dos metales, se puede separar por el método físico aplicándole calor. De manera que uno de los dos metales va a tener un menor punto de fusión. Eso implica que uno de ellos se va a derretir antes que el otro. De igual manera acá, para poder separar los metales, se le aplica calor y uno de ellos se va a derretir o fundir y se va a separar uno de ellos. Por lo tanto, este concepto me va a servir porque voy a clasificar el bronce a través del concepto de mezcla. Recordemos el concepto de mezcla, es la combinación de dos o más sustancias en las que esas se conservan sus propiedades. Claramente aquí se ha combinado el metal cobre y el metal estaño, generando una aleación. Y las propiedades se conservan, ¿no? Aquí siguen teniendo las propiedades de metal dentro de esta pieza que estamos observando acá en la figura, ¿verdad? Que es una válvula, que es el típico aplicación de esta aleación, ¿no? Esta sirve para darle diferentes durezas a estos metales. Y claramente es una mezcla porque yo puedo separar el estaño del cobre no por una acción química, sino que por un método físico y es simplemente aplicándole calor. Entonces, para este caso, cuando se tengan aleaciones, combinación de metales, la vamos a clasificar como mezcla, dada la definición, ¿no? La combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades y que pueden ser separados a través de un método físico. Por lo tanto, el concepto encaja para poder clasificarlo como mezcla. Ahora, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea? En este caso, ¿cómo observamos una sola capa? Aquí no podemos diferenciar dos o más capas. Entonces, vamos a clasificarla como mezcla homogénea. Siguiente ejercicio. Leche con cereal. Entonces vamos a clasificarla. Sustancia pura, dijimos que es una forma de la materia que tiene composición definida constante. Es 100% ese tipo de materia. En este caso, sabemos que eso está combinado
a través de un porcentaje no constante, ¿verdad? Ya que vamos a tener un porcentaje del cereal y otro porcentaje de leche. Por lo tanto, no es 100% puro esto. Entonces, ahí podemos ver que el concepto de sustancia no encaja en este tipo de materia. El de mezcla, veamos, revisemos, es la combinación de dos o más sustancias en las que se conservan sus propiedades y que se pueden separar por un método físico. Claramente aquí, pues la leche sigue conservando sus propiedades, al igual que el cereal. Y para ver si se puede separar por un método físico, entendiéndose que un método físico es aquel que no implica una acción química, una reacción química, claramente yo puedo colocar un colador y separo la fase líquida del cereal. O también con la misma cuchara puedo ir separando el cereal de líquido, en este caso de la leche. Entonces, claramente el concepto encaja de mezcla acá para la clasificación. Ahora, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ahora sí, ¿verdad? A través de la distinción visual, yo logro observar o identificar la capa de leche y la capa de cereal. Por lo tanto, la clasificación correcta es una mezcla heterogénea. Y con esto llegamos a la finalización de este video. Espero que hayan tomado los conceptos importantes que hemos tratado en este corto video